Muy bien, vamos a lo nuestro en esta noche. Me gustaría que vayamos redondeando algunas ideas y pensamientos que nosotros como familia venimos combatiendo en la fe sobre el poder que tiene la palabra, sobre lo que produce la palabra en nosotros, en cómo la palabra actúa en nuestras vidas, que no siempre actúa de la manera que nosotros lo esperamos o no actúa de la manera que lo imaginamos, sino que la palabra tiene esa capacidad, como dijimos el sábado anterior, de herir, pero para sanar, de herir para entrar y extirpar lo que no pertenece al Señor. El mensaje de esta noche yo le he puesto, ¿sí?, este título: cuando el Espíritu reprende lo que el corazón imagina. Cuando el Espíritu reprende lo que el corazón imagina, y es un punto en donde vamos a comprender cómo las fantasías personales, las fantasías religiosas, comienzan a ceder frente a la verdad que el Espíritu revela a nuestro espíritu. A veces uno no puede llegar a distinguir el evangelio que ciertas personas hoy están viviendo. Sencillamente uno no distingue o no logra comprender lo que viven, porque en realidad viven cosas que, número uno, no están en la palabra, no se sostienen en las escrituras, y en segundo lugar, porque te das cuenta que es una generación que anda en las fantasías y en las ilusiones de su propio corazón. Y tristemente, como observamos el sábado pasado, en nosotros mismos encontramos estos estorbos a la hora de experimentar a Cristo como vida y como realidad de nuestra vida. Si nosotros no tenemos como objetivo vivirlo a Él, y cuando digo vivirlo es tenerlo como vida, ¿sí? Yo tengo que vivir a Cristo Jesús. Él es una vida, Él no es un culto, Él no es una reunión, Él no es algo que practico, sino que Él es una vida en mí. Y si el interés nuestro no es tenerlo a Él como vida, como experiencia, necesitamos hacer un alto en el camino, chequear nuestras bases, como dijimos hoy en la introducción, chequear nuestras bases. ¿Por qué? Porque muy seguro estoy de que tendremos algún tipo de imaginación asentada en el corazón tocante a Dios. Y para eslabonar este mensaje con el anterior, repasemos dos cosas importantes que vimos el sábado anterior. Dos cosas que necesitamos nosotros como familia conocer de manera urgente. Número uno, saber quién es Dios, y número dos, saber qué quiere hacer Dios, ¿sí? Número uno, quién es, acercarme a Él como quien verdaderamente es y como Él se presenta y como Él se da a conocer. Y en segundo lugar, saber qué quiere hacer Dios. Entonces, cuando estas dos cosas que mencionamos el sábado anterior no son reales en nosotros, comenzamos a sentir y a experimentar todo tipo de sensaciones que nada tiene que ver con lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. Ya sentimos cosas raras, ya nos imaginamos nubes de colores en el Evangelio, ¿sí? Empezamos a delirar místicamente sobre asuntos que Dios ignora por completo. Entonces, yo recuerdo en un momento de mi vida, y creo que se lo he mencionado en alguna ocasión, fueron uno de los días más oscuros de mi vida. Y yo salgo a caminar, le dije a Vicky, bueno, vivíamos en otro continente y necesitaba ir al médico para hacerme un chequeo, y le digo a Vicky, mira, yo salgo de acá de hacerme este chequeo y por favor regálame todo el tiempo que me queda. Le digo, anda a buscar a los nenes al cole, hace todo, le digo, porque necesito caminar. Y eran, como dije hace un ratito y repito, eran los días más oscuros de mi vida. Y mientras estoy caminando yo le hablo al Señor, ¿sí? Y yo necesitaba tener una charla con Él. Y yo le digo, le expresaba lo mal que me estaba sintiendo. Y una de mis palabras fue esta, yo le dije al Señor,
siento que no te soy útil. No me siento útil. Y vino una reprensión del Espíritu Santo a mi vida, muy clara, muy contundente, muy firme, pero muy amorosa a la misma vez. Y Él me dijo, ¿quién te dijo que tenés que sentirte útil? La utilidad no es algo que se siente, sino algo que uno sabe internamente. Porque somos útil no por lo que hacemos, sino por lo que Él hace en nosotros. Hasta el día de hoy eso está grabado a fuego en mi corazón. Fue tan claro y fue tan contundente, y por supuesto que sabía que era Él, porque esta es toda la historia bíblica. Un Dios trabajando en el hombre para hacerlo un vaso útil. Comprendí que la utilidad no tenía que ver con lo que yo hacía, sino que la utilidad comenzaba en lo que Dios hacía. Que la utilidad comienza cuando yo le permito a Dios trabajar en mí, cuando no fantasío sobre un Dios o no me imagino un Dios a mi manera, no me armo un Dios como el mundo que tiene su propio Dios y mañana muere su artista favorito y lo hacen un Dios y adoran porque lo que están adorando en realidad es algo que se instaló en su propio corazón. Y a veces nosotros no tenemos una estampita, no tenemos una estatua de yeso, no tenemos una imagen de madera en casa, no tenemos algo colgado acá que nos identifique con algún tipo de creencia o religión, pero tenemos bastantes cosas colgadas en el corazón. Y tenemos dioses en el corazón que nos ayudan a la imaginación, nos ayudan a la idea de hacernos un Dios a nuestra medida. Entonces, ¿qué es lo que a mí me estaba pasando en ese momento? Y es que sencilla y complejamente, yo andaba en las imaginaciones de mi corazón. Yo tenía un corazón atiborrado de imágenes que yo mismo me había hecho, imágenes que en el tiempo se fueron construyendo y que en la medida que se iban construyendo, yo mismo las adoraba. Yo mismo las veneraba. Y es entonces que no solo aparecen los conflictos que pasamos en la vida, no solo nos comienzan a aparecer o empiezan a salir como debajo de la tierra esas preguntas que no tienen respuestas. Y esas preguntas que vos le haces a 1000 personas y nadie te puede dar una respuesta, porque en realidad Dios no está interesado en responder preguntas que tengan que ver con nuestro mundo Disney. ¿Se entiende, no? Dios no va a responder asuntos que tienen que ver con nuestro mundo imaginario, con mi mundo de fantasías. Dios responde conforme su palabra, conforme su propósito. Entonces, no solo esto es que aparecen los conflictos, aparecen esas preguntas sin sentidos, y toda pregunta sin sentido jamás tendrá una respuesta con sentido, por supuesto, sino que también es distorsionada nuestra manera de servir a Dios. Es distorsionada nuestra manera de servir a Dios. Encima de que tenemos un mundo de imaginación, ¿sí? Tenemos un mundo paralelo acá y acá. A esto le tenemos que sumar que por causa de eso yo comienzo a ejercer la obra del ministerio, porque quien te habla en ese momento hacía cosas para el Señor y para la iglesia, pero mi manera de ver el servicio a Dios estaba distorsionado. Porque cuando todo está mal aquí y aquí, mi visión sobre Dios, sobre la iglesia y sobre el servicio será una visión distorsionada, una visión borrosa. A veces solo tenemos en nuestra imaginación a un Dios que quiere darnos cosas, pero jamás la gente llega a ver al Dios que quiere desarraigar el pecado en ellos. Como que tenemos esta idea, el Dios que quiere darnos. Y levanta tu mano y recibe en esta noche. Y voy a contar hasta 7 y caerá algo poderoso del cielo. Son charlatanes, hermanos. Lo único que falta es que Dios esté esperando a que ese predicador arriba de un pedazo de madera esté diciendo: cuando sea 7 ángeles, prepárense porque soltamos todo sobre Bragado. ¿Ustedes pueden creer que Dios está así esperando que un tipo termine como que esa persona hasta lo pone a Dios entre la espada y la pared diciendo: mirá Dios que cuando llego a 7 soltá la bendición? ¿En dónde nos perdimos? ¿En qué punto nos hemos extraviado en la fe de creer
que todo lo que alguien puede decir arriba de una tarima hay que darle la derecha siempre. Si todo lo que se está hablando, toda palabra que llega a tu corazón, a tu mente y a tus oídos, no tiene sustento en la palabra del Señor, por favor, les pido encarecidamente, en el nombre del Señor, desechen todo lo que no pueda sostenerse en la palabra. Porque Dios no va a construir nada de lo que ya está escrito. No hay una revelación nueva. Cuando alguien dice que recibí una revelación fresca del Señor, hermanos, el libro se cerró, ya está. Esta es la revelación, las escrituras, en la palabra. No hay nada más. Nada más se puede agregar, no porque este es un nuevo fundamento. Perdón, nadie coloque otro fundamento del que ya fue colocado. Nuestra tarea ahora como iglesia es tener cuidado en cómo vamos a sobreedificar. Por eso el sentido del Señor para con nuestras vidas es todo el tiempo chequear nuestras bases, revisar cuál es nuestro fundamento. Pablo le dice a los corintios, hermanos, examínense ustedes mismos si están en la fe. Si Cristo es el fundamento de su vida, no sea cosa que Cristo no sea la base, no sea el fundamento y ustedes estén sobreedificando bien, pero sobre un fundamento que no es el correcto. Y vamos a encontrar estos errores en la iglesia del siglo XXI. Dos tipos de errores. Gente que sobreedifica bien en el fundamento incorrecto y gente que teniendo el fundamento correcto está sobreedificando mal. Y no quiero complicarles la noche, pero esta es la tarea del Espíritu Santo y apuntamos a esto en esta noche. Es dejar que Él reprenda nuestro corazón. Que Él te diga, hey Julián, no es así. ¿Quién te enseñó esto? ¿O acaso esa no fue la charla de Dios con el hombre en el principio? ¿Quién te enseñó esto? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo contó? ¿De dónde sacaste esto? Y Dios tiene que tener ese encuentro con nosotros y hoy lo tiene a través de su Espíritu. Entonces nos hacemos esa idea, nos hacemos la idea de un Dios que nos llama a prosperidad material, nos hacemos la idea de un Dios que nos llama a sanidad física, lo cual no lo estoy negando. Pero no es el propósito y el objetivo principal que Dios tiene. Pero tenemos esta idea de un Dios que nos llama a prosperidad material y Dios ama la prosperidad de sus hijos y Dios quiere verte sano. No sé, hermano, si Dios quiere vernos sano, no sé. Porque yo conozco casos en las Escrituras de personas que uno te dice, mira, Dios, le pedí que me saque este aguijón, pero la verdad que el tiempo se pasa y a mí no me lo saca. Y Él me dijo, bástate con mi gracia. Entonces no sé en dónde estamos montando nuestro evangelio, dónde estamos sobreedificando. Ignoramos al Dios que nos está llamando a una prosperidad en el alma, a un Dios que nos llama a tener emociones sanas. Porque hay gente que quiere tener el auto 0 kilómetros, pero no importa lo que tiene en el corazón. Y están acá con raíces de amargura, están peleados con medio mundo, cuando se sientan a comer critican a medio planeta, ¿sí? Entonces hay rarezas en el corazón. Entonces ignoramos a este Dios, a un Dios que nos llama a una prosperidad en el espíritu. Ignoramos al Dios que nos llama a una santidad y a una integridad verdadera, real, pura, genuina, no falseada, no falsificada. En pocas palabras, nosotros comenzamos a construir un Dios que acaricia nuestro ego, que lo apaña, pero que jamás nos permite acercarnos al verdadero Dios que quiere destruir nuestro ego. Amamos el Dios que acaricia el ego. Amamos al Dios que quiere llenarnos de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre es materialista. Porque el hombre se volvió que quiere tenerlo todo, quiere tenerlo y entonces está más feliz y más tiene. Pero no nos hacemos la idea de este Dios que quiere vaciarnos para su gloria. Y este es el Dios que tenemos. Yo tengo un Dios, usted tiene un Dios, tenemos un Dios que ya nos dio todas las cosas en Cristo y que hoy nos está vaciando para su gloria. Porque en la medida que más nos vacía, en la medida que el ego es destruido en nosotros, Él tendrá la oportunidad de decir, este vaso ahora me es útil. Ahí está la utilidad. En cómo Dios trabaja en mí para vaciarme de manera tan perfecta que dice, ahora sí, como leímos el jueves en nuestro living, instrumento escogido me es este. Y tuvo que vaciar a un Saulo de Tarso en que ni nombre le dejó. Ni nombre le dejó.
de ser un Saulo, un perseguidor, de ser identificado por la ciudad en la que venía, dejó de ser Saulo de Tarso para volverse apóstol, prisionero en cadena, esclavo de Cristo Jesús, apóstol, ministro, siervo de todos. ¡Wow! Dios nos está vaciando. Y en la medida que somos vaciados, seremos útil para su gloria. Entonces, es así que llegamos el sábado pasado a leer Jeremías capítulo 13, verso 10, y yo le pido por favor que abra su Biblia y que leamos este versículo otra vez, Jeremías 13, verso 10. Tengo la versión RB60. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Miren, hemos visto el sábado anterior cómo Dios utiliza un ejemplo con un calzoncillo que era dejado y abandonado en la hendidura de una roca para que en el tiempo Jeremías vaya y lo retire, y cuando lo retira lo encuentra podrido y le dice, así como este calzoncillo está inútil para el propósito, que el propósito es estar ceñido a mí, así es mi pueblo. Por andar en las imaginaciones de su corazón, y vamos a eslabonar pero hacia atrás. Terminó como un calzoncillo inútil, ¿sí? La inutilidad es por qué, eslabonemos para atrás. ¿Por qué? Porque andan en las imaginaciones de su corazón. Un eslabón más atrás, porque no quieren oír mis palabras. El problema no es tanto en lo que tenemos en el corazón, sino lo que queremos y no queremos oír. Yo me he tomado este trabajo y lo hablaba con Vicky en estos días. Le digo, me doy cuenta la cantidad de likes, la cantidad o el poder de viralización de un mensaje que te ofrece un Dios que promete cosas. Es increíble. Es increíble mirar un video y en donde estaba en casa y vi que me dice, ¿a quién estás escuchando? Me dice. Me apareció un chanta. ¿A qué estás escuchando? No, es que no puedo creer lo que está diciendo. Pero lo que no puedo creer es la gente parada en un auditorio de miles y miles y miles de personas, todos gritando eufóricamente amén a eso. Pero le digo, es que ni siquiera se han detenido a leer la palabra que dice completamente todo lo contrario. Completamente todo lo contrario. Es entonces que un pueblo que no quiere oír al Señor, un pueblo que no quiere escuchar las reprensiones. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de un Dios que tiene que bendecirnos, un Dios que diga, vamos hijo mío, y te levantaré, y extenderás los límites de tu tienda. Bueno, porque agarramos textos para cualquier cosa, los agarramos de los pelos, lo amoldamos tipo plastilina, ¿no? Lo armamos a nuestra manera para que quede bonito. ¿Y cómo se va a llamar el congreso? Extenderás tu tienda. ¡Oh, gloria al Señor! Y en realidad Dios lo que quiere es destruir esa tienda. Hay tiendas que Dios quiere hacer desaparecer, hay vidas que Dios quiere destruir por completo y te va a extender. Entonces la gente tiene la idea de un Dios que le va a extender la vida. Ay, te vas a ampliar y seguramente si viene esa palabra porque mi negocio se va a expandir. Y capaz que Dios te lo funde a fin de año porque te necesita en otro lugar. Y si Dios te seca ese pozo porque tiene 10 otros pozos pero en otro lugar. Ah, no, pero para fantasear somos buenos porque cuando no oímos sus palabras, y pongan atención, terminamos en las imaginaciones de nuestro corazón, servimos a dioses ajenos, es decir, tengo la apariencia de estar sirviendo en la iglesia y al Señor, pero en realidad yo estoy sirviendo a dioses ajenos. ¿Cómo, pastor? ¿Querés que te dé un ejemplo? ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Es como una persona que vos la ves servir en un auditorio, y vamos a poner el ejemplo de un predicador.
¿Sí? Me voy a poner yo de ejemplo. Imagínese, yo sin querer oír al Señor, yo apartado del Señor en mi corazón, pero ustedes no lo saben. Pero yo mañana me paro en un púlpito y dice, sirve al Señor, Julián, wow, qué bien, Julián, cómo predica la palabra, wow, cómo la expone. Bueno, eso nunca lo van a, porque soy malísimo, pero qué tremendo, ay, qué poderoso, qué tremendo predicador. Y vos decís, ¿cómo sirve al Señor, Julián? Eso es lo que vos ves. ¿Y cómo sabés vos de que yo no estoy postrado ante los dioses de mi corazón? Que yo en vez de glorificar a Dios con mi vida, de glorificar a Dios con las palabras, en realidad cuando predico uso mis palabras y adoro un ídolo de mi corazón. ¿Sabe cómo se llama ese ídolo del corazón? Éxito ministerial. Yo he escuchado que personas que cuando se bajan de un púlpito de predicar digan, mirá que esa parte la dije prolija porque la quiero para un reel. ¿De verdad que estás predicando y pensando? O sea, una mente brillante solamente lo puede hacer porque a mí no me da la mano a la cabeza para pensando cosas. Mientras estoy predicando, a gata, llego a leer y gracias a Dios que ahora uso gafas. Pero de verdad, ¿cómo te da la cabeza para tanto? Hay dioses en el corazón. Adoramos nuestros propios ídolos. Todo termina con esto: inutilidad. Útil para el sistema religioso, útil para el mundo evangélico, inútil para el evangelio. Útil para el mundo evangélico, útil para la institución, inútil para el evangelio, inútil para el propósito eterno del Señor. Y yo traigo una pregunta en esta noche, yo quiero que todos nos evaluemos y voy a dejar esta pregunta en la mesa. ¿Cuántos de nosotros hemos servido y nos hemos postrado ante dioses imaginarios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido prisioneros y esclavos de nuestras imaginaciones? Al punto de no poder dormir. ¿Por qué? Porque estoy viviendo lo que nunca me imaginé. Porque estoy viviendo un tiempo de frustración. Y Dios utiliza la frustración para romper nuestros ídolos. No es que Dios produce la frustración, Dios permite la frustración para que nuestros ídolos sean quebrantados. Cuando las imaginaciones toman lugar en nosotros, somos como este calzoncillo de esta parábola, de esta historia de Jeremías, que para ninguna cosa es buena. Podemos alardear, alegrarnos por quienes somos o lo que parecemos ser en realidad, pero para su propósito nos hemos vuelto completamente inútiles. Cuando las imaginaciones, las fantasías, los caprichos se apoderan de nosotros porque le damos fuerza y le damos lugar, terminamos forzando y obligando a las escrituras para que encajen en nuestras imaginaciones. ¿Quién de los que está acá, sin levantar la mano, reconoce que en algún momento hemos torcido las escrituras para que encajen ahí como, dale, tenés que hacerle fuerza para que entre? No entra, no entra. ¿Vieron cuando tenés que usar una pieza, perdiste un tornillito? ¿Vieron cuando compras esos muebles que te vienen con todo y vos decís, me falta un tornillo? Y vos decís, pero no puede ser, venía tan bien, anda a buscar uno. Y este es el que más se parece, te dicen. Y que da vuelta, y este no, este le queda grande, y lo forzás, el agujero quedó más grande. Así somos con los textos bíblicos. Y tomamos historias que Dios en realidad está hablando de su Hijo, pero lo tomamos para nosotros, lo tomamos personal. No, porque Dios me dio ese texto, y ese texto no habla de vos, no habla de mí, habla del Señor. Entonces forzamos las escrituras para que encajen en nuestras imaginaciones, tratando de que las escrituras se ajusten a nuestras fantasías, a nuestras emociones, las cuales muchas de ellas, por no decir todas, en este caso, son falsas. ¿Quién no ha tenido una estación de emocionalismo exacerbado en la vida? Cuando sentimos cosas, ay, porque yo me sentí súper emocionado, ay, porque la palabra, ay, sentí un escalofrío. No sé. Necesitamos
A ver, y esto quiero enseñarlo porque lo aprendí. ¿Cómo sé que una emoción es del Señor y no es de la carne? ¿Cómo yo puedo saber que una emoción es del Señor? Sencillo, porque esa emoción que es del Señor puede sostenerse por las Escrituras, está informada por la Escritura. Es una emoción con la información de las Escrituras. No es una información que carece de sentido escritural. No, tiene sustento, tiene base. Se puede apoyar y puede descansar en las Escrituras tal emoción. Pero cuando las emociones, mis hermanos, nacen de una noche de locro o de un culto que alguien te tiró algo por la cabeza, no sé ni qué decir. Todos hemos visto ridiculeces. Yo he visto gente que hasta se saca la camisa en plena predicación porque la camisa está ungida. ¿Qué? De verdad, esto no es un chiste. Y vos decís, se acercan todos a tocar la camisa. Freno acá porque me voy a la banquina. ¿Avanzamos? Vamos, Proverbios, capítulo 6, verso 23. Tengo la Biblia de las Américas en este pasaje especial. Proverbios 6, 23. Dice la Biblia de las Américas, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. ¿Lo volvemos a leer? Porque el mandamiento que es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. La versión NTV lo dice de esta manera: su mandato es lámpara y su instrucción es luz. Miren, este texto vino a mí en estos días y me gozaba porque necesitamos abrazar la palabra en todas sus expresiones y con todo su contenido. Porque solo la palabra tiene la capacidad de decirnos no solo lo que tengo que hacer, sino cómo debo hacerlo. No solo lo que tengo que hacer, sino cómo debo hacerlo. La pregunta es, ¿puedo tener una lámpara sin luz? Sí, se puede tener una lámpara sin luz, por supuesto. Es como tener un mandato, es como tener una orden, pero sin entender cómo ejecutarla. Una lámpara sin luz es tener una orden, es tener un mandamiento, es saber lo que tengo que hacer, pero no saber cómo hacerlo. Así es una lámpara sin luz, según el Proverbios. La lámpara es lo que tengo que hacer. La luz se refiere a aquello que yo voy a saber cómo ejecutarlo. Necesito luz para saber cómo ejecutar, pero necesito la lámpara. Primero descubrimos qué es lo que Dios pide de mí y luego yo accedo al cómo Dios quiere que yo haga eso. Por eso que cuando se rompen las imaginaciones de nuestro corazón, automáticamente viene la palabra como lámpara y luz. Ya están pensando en ese texto. Vamos a ir. La palabra como lámpara y luz aparece para romper nuestro mundo, permítame esta licencia, nuestro mundo Disney, nuestro mundo Hollywood. Lámpara y luz viene para quebrantar los ídolos del corazón. Como iglesia necesitamos lámpara y luz, y este es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, proveernos lámpara y luz. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Cristo morando en nosotros? Sencillo, es darte lámpara y luz. Es darte el hacer y el cómo hacerlo. Es proveer la información que necesitas para caminar con seguridad, pero también la instrucción detallada de cómo ejecutar lo que Él te llama a ejecutar. Por eso, ese texto que ustedes estaban pensando en esa cabecita hermosa
Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué cosa? Lumbrera a mi camino. ¡Qué texto maravilloso! Lámpara y luz es lo que se necesita todo el tiempo para caminar en la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, y lo hemos aprendido hace un par de sábados atrás, el Espíritu Santo nos provee no solo el entendimiento para el presente, sino el entendimiento para que nos alumbra hacia adelante, que nos diga, mira, no solamente quiero que pises bien hoy, sino que yo quiero que conozcas el camino que tracé para que tus decisiones tengan que ver con lo que yo te llamé a hacer. Esta es la luz. Tengo al Espíritu de Dios para que provea, lámpara y luz. Para que Él alumbre mi presente si es que en el presente tengo que corregir cosas, pero también Él me da la luz para el camino, para que yo sepa todo lo que Él me ha provisto en el tiempo, hacia dónde Él nos quiere llevar y que yo hoy pueda tomar sabias decisiones que colaboren con el propósito del Señor. Mis hermanos, en su palabra siempre vamos a encontrar todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad del Señor. Si hay palabra en el corazón, siempre tendremos todo lo que necesitaremos para llevar adelante una vida que agrade a Dios. Y allí es donde no solo encontramos esas, lo dijimos el sábado pasado, aquellas connotaciones positivas, sino que nos encontramos con aquellas connotaciones que para nuestro ego parecen negativas. Pero ¿por qué nosotros tenemos así esas cuestiones? Por ejemplo, cuando terminás un mensaje, a mí me ha pasado en algunas ocasiones gente que te diga, pastor, ¿estuvo bravo hoy? ¿Pero por qué estuvo bravo? Bravo estará el corazón tuyo, me da ganas de responder. ¿O no? Claro. Estuvo dura la palabra hoy. Dura. Y en realidad la palabra es dura frente a un corazón duro, pero un corazón que está hablando nunca hay dureza. Porque la palabra frente a una roca se va a convertir en martillo. Pero frente a un corazón que se vuelva como tierra fértil, una semillita insignificante casi que entra y que suavecito entra. Tu corazón determina si la palabra es dura o es sutil y bondadosa. El corazón determina el sentido de lo que nosotros percibimos de la palabra. Entonces es acá donde nosotros comenzamos a disociarnos de un tipo de mensaje que me reprenda. Pero todo así. ¿Pero quién dijo que es todo así? Hermanos, yo he dado mensajes, he transmitido en lo que en mi conciencia tengo tranquilidad y tengo paz, he transmitido fielmente palabras y yo he tenido esta experiencia de encontrarme en los pasillos con gente que me diga, estuvo brava, estuvo dura y que 2 segundos más tarde venga alguien a abrazarte y me dice, fue tan dulce, yo necesitaba esta palabra. El corazón determina cómo yo percibo la palabra. Hiere al que no quiere ser cortado. Golpea al que levanta una muralla. Pero si tu corazón está, bajaste los muros, bajaste tus defensas, entra la palabra, pero es una semilla que es sembrada en el corazón y que produce fruto. Y es ahí donde viene la palabra. Y la palabra tiene ese modo de instrucción. Y las instrucciones que recibimos, esa lámpara y esa luz que nos provee el Espíritu, muchas veces vienen como disciplina, como amonestaciones y como reprensiones en nuestro corazón. Entonces, si vivimos una vida que se disocia de las reprensiones, es entonces que vamos a tener un evangelio acomodado a nuestros deseos, amoldado a nuestro ego, y no un evangelio que, como dijimos al principio, destruya nuestro ego. Nuestro crecimiento y desarrollo de la fe vienen con las reprensiones del Espíritu Santo en nuestro interior. Y hay algo que el Espíritu Santo quiere hacernos conocer como familia, y es
acostumbrarnos a las reprensiones del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dejar que Él nos amoneste. Hablábamos, creo que ayer, con Dani y con Vicky sobre mi hijo, el primogénito. Lo voy a entregar de pie y mano ahora. Pero en tiempo pasado, tiempo antiguo, era muy chiquitito. Y nosotros como padres recordamos, y esa era la charla, digo, pobre nuestros hijos primero, ¿no? Porque se llevan lo peor, porque vos no sabés ser papá y aprendés con ellos a ser papá. Sí, dicen ahí los primogénitos, me levantan el pulgar. Claro, se llevan un chirlo extra, ¿viste? Sí, siempre hay algo que está fuera de lugar y no, como padres nos arrepentimos, sí, pero eso es lo bueno, que podemos mirar hacia atrás y decir, che, eso no, eso nunca más, pero lo que pasó, pasó, ¿sí? Entonces, bueno, y lo obligamos a Samuel a pedir perdón. Tenés que pedir perdón. Y no quería. Y se cruzaba de manito así. Y se le caían cataratas de los ojos de lágrimas, pero no te iba a pedir perdón. Samuel, pedí perdón. Y miraba hacia el horizonte, ni te miraba. Como diciendo, yo de acá no me muevo. No me muevo, esta es mi posición, yo no pido perdón. Y pedí perdón. Y nada. A veces nosotros queremos actuar así con las personas. Pero tenés que arrepentirte vos. Pero es que si el Espíritu Santo no lo convence en su interior, no se va a arrepentir más. Si no hay una obra, si no hay lámpara y luz en el corazón, ¿cómo una persona puede arrepentirse? ¿Acaso Satanás puede lograr que una persona se arrepienta? ¿Ustedes creen que las tinieblas son capaces de convencer a una persona para que salga de la zona de pecado si el negocio del infierno es mantenerte en el pecado? Lámpara y luz provee el Espíritu Santo. Él nos provee instrucciones. Él nos provee un tipo de bagaje depositado en nuestro corazón que comienzan a remover todo nuestro corazón en reprensión, en amonestación. Pero no es un juicio con connotación negativa, como aprendimos el sábado anterior, sino que es un juicio deseado, anhelado, esperado por nuestro espíritu que estaba esperando ser rescatado de las garras del pecado. Cuán dulces son tus juicios, dijo el salmista, más dulces que la miel que destila del panal. ¿Quién puede experimentar la dulzura de un juicio? Solo aquel que ha recibido una reprensión por medio del Espíritu Santo. Llegará, te abrazará, te dirá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno. ¿Por qué? Porque el que está arrepentido no busca otra cosa más que la reconciliación y el volver a disfrutar la gracia. Alguien que había dejado de alcanzar la gracia. Alguien que por las locuras de su corazón, las imaginaciones, se apartó. Y esta es la construcción que estamos teniendo como casa. Como las reprensiones gloriosas del Espíritu Santo en nuestro corazón, las alertas, los frenos. El Espíritu Santo pone frenos todo el tiempo, solo que a veces nosotros los pasamos por alto. Sus limitaciones, no, esto no. Siempre nos está guiando. Nosotros no nos dejamos guiar por Él, pero Él siempre guía. Entonces, ¿por qué es necesario experimentar las correcciones? Porque todos, siempre, todos nosotros comenzamos con imaginaciones en el camino del Señor. Y cuando las imaginaciones existen, siempre habrá confusión y habrá, una distorsión del propósito del Señor. Entonces, claro, tengo imaginaciones, tengo ideas raras, entonces tengo todo el propósito de Dios distorsionado. Ya no es tanto lo que Dios quiere hacer en la ciudad, no es tanto lo que Dios quiere hacer en mi familia, sino es más que nada lo que yo quiero hacer para el Señor. Construimos un mundo en donde yo soy el importante, donde yo quiero hacer esto. No me importa mi familia, no me importa la ciudad, no me importa lo que dice el pastor, no me importa lo que dice la comunidad, no me importa lo que dice la iglesia, porque mejor solo que mal acompañado, dijo uno.
pero es que Dios nos puso así juntos. ¿Por qué? Porque necesitamos rozarnos. Hierro con hierro se va puliendo. Y eso nos pasa como familia y nos va a pasar toda la vida. Vamos a ser viejitos si llegamos a ser viejitos. ¿O no? ¿Se imaginan de acá? 30 años, ¿cómo estaremos? Bueno, algunos ya estará con Jesús. Capaz que yo, no lo sé. Pero acá 30 años. Todos viejitos. Ya bastante más pulido vamos a estar. Oh, eso espero. ¿Sí? Espero que de acá a 30 años alguno no esté volviendo porque se apartó del Señor. Lo vamos a recibir igual. Y ustedes se ríen, pero pasan esas cosas. Pasan los años, volviste a ver a esa persona que se había apartado del Señor y me equivoqué. Y vos mirás para atrás y pasaron 30 años pasaron. Llego viejito y hecho pedazos por el pecado. Mas nosotros no seremos así. Y hoy estamos vamos a hacer lugar a las reprensiones del Espíritu. Entonces siempre comenzamos con imaginaciones. Y es así que nos volvemos incapaces de ver cuál es nuestra función, nuestra posición. Las imaginaciones, ¿cómo nos vuelven? Caprichosos. Como niños caprichosos. Como ese niño que zapatea en un supermercado, ¿sí? Que está ahí rebelde y que quiere este postre y quiere este postre. Cómpramelo, cómprame el chocolate, mamá, cómprame el chocolate, cómprame el chocolate. Y ahí viene la reprensión de la madre que casi que ni se lee. Parece que le habló en chino. Sí. En casa arreglamos. ¿Sí? Y para que se calme, se lleva el chocolate, pero ese chocolate se lo come ella después a la noche porque el hijo se comió otra cosa que no fue el chocolate. Nosotros, si nos abrimos a la obra del Espíritu Santo, Él es el único capaz de guiarnos a lo profundo de Dios y hacernos entender todo lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 al 12. 1 Corintios, capítulo 9. Perdón, 1 Corintios 2, versículo 9. Y vamos a leer hasta el 12. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren, este texto es clave para entender esto y de alguna manera quiero ir cerrando. Y siempre aclaro que quiero, no digo que voy a cerrar, ¿sí? Pero Pablo en este texto y en este contexto viene contrastando la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. Ahora bien, vamos a ver el peligro que nosotros corremos cuando nos introducimos en un conocimiento humano. Y es que todo lo necesitamos comprender de manera natural. Todo lo necesitamos comprender de manera intelectual. Y este es el peligro, que las cosas que Dios preparó de antemano no se pueden comprender naturalmente. Las cosas que Dios preparó de antemano para aquellos que le aman, para que se gestionen en la tierra, no entran en la razón humana, natural, sino que solo son comprendidas por medio del Espíritu Santo. Comprender el propósito eterno de Dios no es sentarme en una escuela a estudiar, sino tener una comunión real, genuina, verdadera con el Espíritu Santo. No estoy negando lo primero, solo estoy poniéndolo en orden.
Porque ¿de qué me sirve estudiar, leer, capacitarme, ir a todas las escuelas, hacerme todos los cursos habidos y por haber? Pero yo sigo divorciado del Espíritu Santo, sigo eligiendo qué me amonesta y qué no. Sigo seleccionando lo que el Espíritu tiene que hacer. Entonces Pablo no está hablando de las cosas que nos esperan en el cielo, sino de aquellas cosas que ya fueron reservadas para nuestra misión en la tierra. No es futurista Pablo, no es hablar de aquellas cosas que Dios ya nos preparó. Entonces que nada es posible sin el Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu Santo es capaz de darnos entendimiento, proveernos lámpara y luz. Si hay lámpara y hay luz, habrá reprensión, habrá corrección, habrá amonestación. Y esas amonestaciones en nuestro interior son fruto de la obra que el Espíritu Santo realiza en aquellos que se abrieron a la palabra del Señor. Lo que está diciendo, lo que ojo no vio, te está diciendo, esto no se percibe naturalmente, no es lo que tu ojo natural no vio, sino de ver con el entendimiento espiritual. En otras palabras, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nos hace capaces de ver aquello que humanamente no podemos discernir, no podemos conocer. Y creo que eso es lo que el Espíritu está tratando de hacer en nosotros. Es que rompamos la barrera de lo natural, romper la barrera de lo que nuestros oídos oyeron, romper la barrera de lo que nuestros ojos han visto en este tiempo. Dice lo que no ha subido al corazón de hombre, es decir, es literalmente lo que está diciendo es que nos va a dar la comprensión o nos va a regalar una comprensión que va a superar la comprensión que se puede tener naturalmente. Y es acá que vos tenés todos los ejemplos bíblicos de gente que logró hacer cosas que vos decís, si se lo hubiese propuesto un hombre natural, nunca se hubiese atrevido a hacer esto. ¿Quién en su raciocinio intelectual y natural va a estar dándole 7 vueltas a un muro para que se caiga? Y no, pastor, agarremos el martillo, una pala, no sé, una bazuca. Tirémosle algo, vamos a prender fuego a la puerta para poder entrar. ¿Qué es esto de caminar para que un muro se caiga? Porque solo el Espíritu te hace comprender que las gestiones que estás haciendo, aunque parezcan infructuosas en la tierra, tienen sentido para el Señor. Tienen sentido. Y dice que Dios ha preparado esto para quienes lo aman. Entonces el contraste es muy fuerte. Las cosas que el Espíritu va a proveer, siendo lámpara y luz en nuestro interior, es lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que el corazón no imaginó, pero que el Espíritu es capaz de revelar y de alumbrar en nuestro corazón. Todo lo que Dios había ocultado en tiempos antiguos, todo lo que Dios había reservado, lo desnudó, lo mostró mediante su Espíritu Santo. Entonces, necesito comprender que en nuestra humanidad, en nuestra razón, en nuestra experiencia, seremos nosotros incapaces de comprender los misterios de Dios. Somos incapaces. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Sin la obra intrínseca del Espíritu Santo, yo me pierdo. Me pierdo porque no voy a saber qué hacer, pero tampoco voy a llegar al cómo poder hacerlo. Y yo quiero que saltemos y quiero que nos vayamos, por favor, al Salmo 119. Y es algo que como familia nos propusimos leer. Pero mire el deseo del salmista. Porque si nosotros entendemos de que sin el Espíritu Santo seremos incapaces de arribar a un entendimiento pleno de lo que Dios quiere hacer, miren aquí este deseo, y más que un deseo, me gustaría que se vuelva nuestra oración. Salmo 119, voy a leer desde el verso 15 y leeré hasta el 32 inclusive. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva
y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Miren este verso. Quebrantada está mi alma de desear, ¿qué cosas? Tus juicios en todo tiempo. Wow, miren, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he, ¿qué cosa dice? Guardado. Miren, por tercera vez habla de guardar el testimonio, habla de guardar la palabra. Verso 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Wow, miren qué verso. En medio de un mundo que vive en caos, en medio de un mundo que está pasando, todos tienen episodios de ansiedad ahora. ¿Saben por qué? Porque es el reflejo de un corazón que se alejó de la palabra, se alejó de Dios. La ansiedad tiene lugar en corazones que no están sostenidos por la palabra. Verso 26. Y esta frase que viene ahora a continuación me encanta. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Miren, ¿saben lo que leo acá? Es una persona que va y le dice a Dios, Señor, te presento mis proyectos. Acá tengo todo para ofrecerte, te muestro todos mis caminos. Y él dice, te presenté mis proyectos, te presenté acá mis caminos. Y me respondiste. No dice más nada. Lo único que responde él mismo acá dice, enséñame tus estatutos. Es como que le cortó la bocha acá. Vio la gente que dice, vamos a orar, vamos a presentar este proyecto al Señor. No, es al revés. Rendí tus proyectos al Señor y deja que Él te presente sus proyectos a ti. Por eso inmediatamente cuando Él le presenta, dice, te presenté mis caminos, ¿qué pide inmediatamente? Enséñame los tuyos. Enséñame tus estatutos. Verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Perdón. Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto, ¿qué dice? Adelante, tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Y miren este salmo, este texto que viene a continuación, si nos recuerda nuestro inicio. Allí, por febrero, en el comienzo. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Wow. Yo leía estas porciones en estas mañanas y me alegraba. Y yo quiero invitarte a que esta sea nuestra oración en este tiempo. Señor, mi alma se deshace, quebrantada está mi alma hasta el polvo, deseando tus juicios. Quiero que conmigo, por favor, comprendan esto y regálenme 10 minutos. ¿Cómo puede una persona sentir que su alma se desgarra esperando un juicio? Podemos comprender que la desesperación del salmista estaba en esperar el juicio del Señor. O sea, mi alma se desespera, mi alma se desgarra esperando tus juicios. Y lo dice más adelante, yo he puesto
tus juicios delante de mí. Jamás iré por delante de tu palabra. Quiero que tu palabra esté delante, que tu palabra me reprenda, que tu palabra me amoneste. Porque entonces yo podré meditar en tus caminos y como cierra aquí, y voy a correr sobre este camino. Correré en tu palabra si mi corazón logra ser ensanchado. Gloria a Dios. Si el Espíritu no ensancha nuestro corazón, si no hay un ensanchamiento, si no hay un crecimiento, si no hay una expansión en nuestro interior, todo será limitado. Su palabra estará limitada, mi meditación estará limitada, mi servicio estará limitado. Todo se limita a lo que yo limito acá adentro. Quizás muchos han cometido este error grosso y grosero, diría, de no haber entendido bien a Jesús como Salvador. Porque a veces sí aceptamos o recibimos a Jesús como Salvador, pero nunca supimos de qué nos quiere salvar. Y es como decir, bueno, sí, que me salve. Pero ¿de qué te va a salvar? Y a veces nos perdimos y nos extraviamos en estas cosas y Dios quiere salvarnos de algo que para nosotros es normal. Y quiero cerrar con esto. ¿De qué quiere salvarte Dios? De algo que para vos es muy normal en la vida. ¿Qué cosa? Tu vida. Dios quiere salvarnos de nuestra vida. Él viene a salvarnos no solo de aquellas cosas que en nuestros juicios vemos mal, sino también de aquellas cosas que nosotros identificamos como buenas en el corazón. Ay, pero este hermanito tiene cosas tan buenas, es tan bueno esta persona, le falta solo a Jesús. ¡Ah! ¡Qué pequeño detalle! Porque te puedo asegurar que cuando Jesús llega al corazón de esta persona se va a dar cuenta que todo lo bueno que tiene en el corazón, Dios se lo quiere derribar. Ese es el grave problema. Cuando creemos que podemos conservar esto, porque esto es bueno. No dice, yo te voy a vaciar. Yo te necesito útil, yo te necesito bueno para mí. ¿Y de qué me salva Dios? Dios me salva de esta vida. Y Dios no solo nos salva de las consecuencias del pecado, y como ahora se cumplió, lo hablamos el jueves, ¿no? En el living, de cómo el catolicismo en el año 1500 te cobraba, ¿no? la indulgencia y te decía, bueno, sí, ahora sos libre de las consecuencias del pecado. Y nosotros creemos que Dios viene a salvarnos de las consecuencias. No. Dios viene a salvarte del poder del pecado en primer lugar. Ah, porque todos quieren ser libres de la consecuencia. ¿Por qué? Porque quieren seguir pecando. ¿O no? Ay, sí, que Dios me perdone. Pero yo, ¿vieron la gente que pide perdón antes de hacerlo? Vos me vas a perdonar, pero yo te lo tengo que decir. Pero no lo digas si te tengo que perdonar después. ¿O no? Claro, porque nosotros queremos eso, la salvación de la consecuencia del pecado. Mientras que yo me vaya al cielo, dijo uno por ahí. Pero, papito, la idea de un Jesús Salvador no es librarte solamente de las consecuencias, sino que Él sí te libera de las consecuencias. ¿Sabes cómo te libera de las consecuencias? Librándote del poder del pecado. Porque si Él te salva de ti, si Él te rescata del poder del pecado, no practicarás más el pecado. Por lo tanto, no habrá más consecuencias del pecado. No, pero la gente quiere libertad de las consecuencias, no del poder. Miren, paso rápido, no hace falta que lo busque, se lo leo yo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Claro, sos libre de la consecuencia del pecado porque el cuerpo del pecado fue destruido. Porque la raíz del pecado fue arrancada, ya no brota más pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ustedes no están bajo la ley, están bajo la gracia. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. Dios nos libera del poder del pecado. Y cierro con este texto, Juan 8, si quieren acompañarme con su lectura, Juan 8, verso 31 al 36, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren, hablando del discipulado, y vamos a cerrar con esto en esta noche. Si permanecen en mi palabra, ustedes serán. Está hablando de una esencia, de un ser. ¿Qué iban a hacer ellos si guardaban y permanecían la palabra? Discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros hemos sacado de contexto siempre este texto. Un montón de predicadores lo utilizan, ¿no?, para las campañas. Y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Sí, pero ponerlo en el contexto, papá. Porque el contexto es un contexto discipular. Les respondieron: linaje de Abraham somos. Ah, sacaron chapa. Para. Yo soy linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren, comenzamos diciendo, y Jesús lo dice, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Discípulo no es el que cree en él. Bueno, nosotros queremos, no, pues si yo creo en él ya está. No. Discípulo es el que guarda y permanece en la palabra. Guardar y permanecer. Es en este punto de guardar y permanecer en la palabra que nosotros conoceremos la verdad y seremos libres. La verdad no es un conocimiento intelectual, sino que la verdad se conoce en la medida que permanezco en su palabra. La medida que tengo de su palabra en mí es la medida de verdad que iré conociendo en mi interior. Dios se abre paso, Dios se abre camino en mí para liberarme en la medida que yo guardo y permanezco en la palabra. En la medida que guardo y permanezco en esos juicios del Señor que Él fue instalando en mi interior. Esto no es culpa, esto no es remordimiento, eso es tener el juicio delante de mí, es tener la palabra delante de mí, es decir, Señor, nada fuera de tu palabra, todo en tu palabra. Señor, nada haremos que esté por los rieles o que esté por la banquina, no haremos nada ni que se parezca a tu palabra. Queremos guardar y permanecer en tu palabra, porque esta es la esencia del discípulo de Jesús, que guarda y permanece. Y un discípulo es el que verdaderamente es libre del poder del pecado. Ahora sí, si metemos el texto en el contexto, se entiende mejor. Por la gente, hay que conocer a Jesús para ser libre. No. Sí, la verdad es Él y lo vas a conocer. Pero Él se revelará en tu corazón en la medida que guardes y permanezcas la palabra. Salmo 1 otra vez nos conecta, que día y noche medita en la palabra, medita en la ley del Señor. No se disocia como lo leímos en el Salmo 119. Señor, permaneceré en tu palabra, no me moveré y meditaré en tus maravillas. Y todo el tiempo estaremos de esa manera, porque cuando comenzamos a experimentar la libertad del Señor, mis hermanos, es ahí que tu corazón comienza a desear los juicios del Señor. No, Señor, sigue alumbrando. Señor, sigue exponiendo mi corazón. Yo no vi esto. ¿Dónde estaba? Señor, confieso. Señor, me aparto. Señor, hago a un lado esto. Señor, esto que era bueno en mi vida, pero ahora lo veo como que es algo que me aparta del llamado.
Señor, esto que era tan lindo en mi casa, en mi familia, esta costumbre familiar, me doy cuenta que es una costumbre que me aleja del llamado, me aleja de tu propósito, que separa a mis hijos de tu palabra. No, Señor, cortaremos acá, hablaremos, haremos una reunión en familia. Esto no se hace más. Aquello tampoco. Vamos a liberar tiempo para la familia, liberaremos tiempo para la palabra, liberaremos tiempo para un tiempo familiar. Necesitamos que la palabra esté delante todo el tiempo. Y cierro recordando esas palabras de Jesús. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Mis hermanos, cierro para que me crean. ¿Cuál es la mayor prueba de que yo estoy amándole? ¿Cuál es la mayor prueba de que su palabra está actuando como lámpara y luz? ¿Hay alguna prueba en mi interior que demuestre y que refleje que el Espíritu Santo está trabajando en mí? Sí, porque le amo al guardar su palabra, porque la atesoro en mi corazón, porque la almaceno aquí dentro y la conservo y medito en ella. Pero hay un fruto inicial y quiero que atesores esto en tu corazón. El primer fruto, el primer brotecito que nace de ese amor desmedido hacia Él, es que yo me niego a mi voluntad todos los días. Me niego a mí mismo. Cuando amanezco, cuando vivo el día, cuando estoy en la semana y cuando mi carne desea algo, yo le digo, no, Señor, cuánto amo tu palabra. Permaneceré en tu palabra. Permaneceré en tus mandatos. Permaneceré cuidando esta lámpara para que esté alumbrando siempre. Permaneceré en tu palabra, permaneceré en tus mandamientos. Y cuando ahí comenzás a deslizarte y comenzás a darle rienda suelta a tu carne, viene una reprensión del Espíritu, viene un juicio del Señor a tu corazón, viene un freno del Espíritu y te dice, hey, no. Y es el Espíritu Santo poniéndole freno a tu corazón. Es el Espíritu Santo dándote un impulso para que frenes, dándote provisión para el dominio propio, dándote palabra, dándote luz, dándote esa lámpara que necesitas para salir. ¿Por qué? Porque dice que Él, donde hay tentación, Él siempre da la salida. ¿Cómo da la salida? Envió a su Espíritu a morar en nosotros. Envió para que Él sea lámpara y luz, para que Él sea la palabra, para que Él sea el conducto de lo profundo de Dios a mi corazón. Dice que Él conecta lo profundo del corazón de Dios a mi corazón. Hermanos, no hay intermediario acá. Él es el conducto, Él es la vía por donde viaja, por donde se transmite. Así como los nervios transmiten los impulsos del cerebro a los miembros de nuestro cuerpo, el Espíritu viene a ser como esta conexión nerviosa de la iglesia, en donde la cabeza, que es Cristo, emite un deseo y el Espíritu Santo da el impulso a nuestras vidas y nos movemos al ritmo del deseo de Dios todo el tiempo. Qué maravilla es tener al Espíritu Santo en nosotros, el cual no me deja una sensación emocional, no me deja un sentir escalofriante o fuego, no me deja una sensación de sábado o domingo por la noche. A mí me deja un impulso que me lleva mañana lunes a negarme a mi voluntad. ¿Cómo sé que el Espíritu trabaja? Porque el martes, cuando tu carne quiso ser arrastrada por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne o por la vanagloria de la vida, tuviste un impulso. Un impulso en tu interior, un juicio, un freno. ¡Ey! Él está gobernando y provee lámpara y luz. Hay palabra, hay un juicio, hay una amonestación, hay una reprensión, hay dulzura, hay ministración constante, hay un altar encendido todo el tiempo para el Señor. ¿Cómo podremos practicar el pecado si el Espíritu gobierna nuestras vidas? Y por eso, Padre, te doy gracias. Porque si tenemos una deuda, no es una deuda con la carne, no es una deuda con un hombre, somos deudores de ti, Señor.
Nos diste lo que el hombre toda la vida y nuestros antiguos deseaban y anhelaban, porque ellos esperaban esta salvación. Y ni siquiera lograron imaginársela, indagaron, estudiaron, pero no podían darse la idea de cómo sería. Pero enviaste tu Espíritu, el Espíritu de gracia, a vivir en nuestro interior, que no nos condena, sino que nos libera, nos rescata, nos hace libres del poder del pecado. Tu Espíritu proveyendo un ámbito profético en nuestro interior, un ámbito de edificación, un ámbito de exhortación y un ámbito de consolación. Padre, nuestras manos se levantan a ti en esta hermosa noche en gratitud, porque has puesto el espíritu de la profecía dentro de nosotros, en donde todo el tiempo hay edificación. Nuestro espíritu se edifica en tu espíritu, nuestro espíritu es exhortado por tu espíritu y nuestro espíritu es ministrado en consolación y en dulzura por tu espíritu. Porque no son cosas separadas, es una misma palabra que contiene todo. Porque la misma palabra que consuela, mañana es la palabra que nos reprenderá, y mañana es la palabra que nos edificará, y pasado es la palabra que nos amonestará. Confiamos en la ministración de tu Espíritu Santo. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Aferrado estamos a tus mandamientos, aferrado estamos a tus juicios que hemos puesto delante de nosotros. Tu palabra sea luz en nuestro interior, y que si hay confesiones y si hay arrepentimiento, no sea por la manipulación externa, natural, sino por la obra redentora, llena de gracia, de tu Espíritu Santo en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.